Entonces vamos a comenzar simplemente partiendo. La ponencia entra dentro de la parte de la naturopatía psicofísica y se llama Grafología aplicada a la salud. Es una conferencia, en principio, aparte de llevar 40 años casi, el año que viene los cumplo, de naturópata, yo soy perito calígrafo y grafólogo, es profesor del Instituto de Ciencias Criminológicas de Vigo, donde daba dos asignaturas que era psicografología y patografología. Tengo una especialización dentro de lo que es el análisis grafoplástico, el dibujo y el garabato de los niños, porque había hecho un trabajo para la UNED para dárselo a los maestros de escuela, para saber un poquito a partir de la escritura basal de los niños o los dibujos, saber qué patologías, aunque no esté bien decirlo, tenían los niños en momentos concretos de su vida a través de las escrituras y los dibujos que vamos a ver alguno hoy. Otra de las cosas en las que vamos a intentar desarrollar un poco lo que vamos a ver ahora. Primero, el ser naturópata implica formación académica y compromisos. Que tengo la boca. No te preocupes. Y es compromiso social. Acordaros que ese equilibrio holístico del que se habla del cuerpo, mente, emoción y espíritu, que es lo que hacía mención Manuel, confrontando que realmente la naturopatía envuelve todo ese sentido. Y por eso, aunque no se ve bien el dibujo, se vería todas las técnicas que podemos aplicar dentro de ese concepto. Primero saber, segundo saber hacer, poder hacer y querer hacer. Son actitudes y sobre todo competencias profesionales del naturópata. Esto lo hemos cogido de una filmina, una transparencia de mexicanos, y tiene que ver fundamentalmente con ¿qué? Con que la clasificación naturopática hay todos estos, vamos a llamar compendios, estímulos manuales, sensoriales, alimentación, bioenergética, pero lo más importante ¿qué es? Que el naturópata es asesor, facilitador, instructor, educador, orientador y consejero. Por tanto, ¿qué ocurre? A partir de este concepto lo que tenemos que buscar es la especialización. Y es fundamental para ello. Una de las cosas que yo promuevo siempre es de que nunca se monte una consulta de naturópata uno, sino que se busque una serie de compañeros que determinen ciertas condiciones, ciertas especialidades, y a partir de ahí esto funcionará mejor. Primero, ante la investigación de Hacienda y de los demás. Y segundo, ante inspección. Porque todo el mundo va a tener que decir y vamos a ser varios, no va a ser uno. Y por tanto nadie se va a acongojar sobre la presencia de nadie, porque yo estoy simplemente haciendo mi profesión, mi trabajo. Y para ello tengo una licencia fiscal y tengo una serie de elementos que facilitan que yo pueda. Y encima tengo unos derechos adquiridos porque soy un profesional de la naturopatía desde hace muchos años. Y por tanto pago mis impuestos, por tanto estoy dentro de la ley. ¿Vale? Bien, todo esto es lo que decimos, que hablamos de las especializaciones, la naturopatía, lo que es la trofo alimentaria o alimentaria, la fitocomplementaria, los naturales, etc. Bien, una de las cosas que quería también mencionar es que estamos hablando de que ahora tenemos que tener el consentimiento informado, fundamentalmente, y tenemos que tener lo que es la protección de datos. Cuando hablamos de la protección de datos no hay ningún problema, nos metemos en la norma y no hay problema. Pero en lo que tiene que ver fundamentalmente con el consentimiento informado es importante marcar, y lo digo porque yo colaboro con gabinetes jurídicos, y esto lo habíamos estudiado para que estemos dentro de la ley e informemos perfectamente al cliente de lo que es y lo que no es la naturopatía en este caso. Dice, habla de que hemos leído el contenido de la presente hoja y suplemento informado que integra, Lo más importante aquí es que, aunque no se vea bien, esto no tiene láser, no tiene... Tiene para... puntero. No te preocupes, tengo el mismo. Sí. Ay, no. Aquí. Bien, lo que más nos importó en aquel momento era, primero, no somos médicos, simplemente como... No quiere decir que esto tengamos que hacerlo, pero es la información al cliente. En todo momento tiene que saber que esto no es una consulta médica, para dejarlo claro. Y luego hay otra cosa, y es que nosotros hablamos de que
no tiene ninguna relación con la medicina, no somos médicos. Y por lo tanto, los profesionales naturópatas encargados de la aplicación de las distintas alternativas naturopáticas no le dirán nunca que deje de tomar el medicamento o medicamentos que hayan sido prescritos por su médico. Y tiene que dejar constancia de ello. Y cuando lo firme al final, lo ha leído previamente, hay gente que incluso le pide una copia, pero está dentro de su legalidad de pedirla y dentro de la legalidad nuestra de que eso lo tiene que saber y entender. Y eso es una explicación. Hay gente que te pide un acoplamiento, una explicación máxima, pues la explicas. Pero en principio, leyendo todo el contenido, ya queda aclarado dónde viene, cómo viene y por qué viene. Y si encima lo firma, perfecto. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien, seguimos. Estamos detrás, vamos por aquí. Bien, entramos dentro de la naturopatía, vamos al apartado ya. Eso tenía que ver fundamentalmente con que nos demos cuenta de que hay cosas que ya tenemos que tener claras y sobre todo al cliente tiene que tenerlo claro también a dónde viene, cómo viene y como decimos lo que viene. Vamos a ir muy escuetos. La naturopatía psicofísica es una rama de la naturopatía en la que se equilibra el estado de salud con herramientas en las que se trabaja tanto el cuerpo como la mente. Ya nos va. Aquí estamos en el módulo número 7, que es la naturopatía psicofísica, y vamos a entrar ya dentro de la evolución de lo que es la grafología. En principio, estamos hablando, en los orígenes, dice el empeño del cerebro humano es la comunicación de la eficiencia consigo mismo. El hombre comienza a exteriorizar imágenes a partir de los dibujos, a partir de ahí transita eso hacia la imagen escrita y luego los grandes cerebros lo usaron efectivamente con una mayor proporción en su capacidad natural. Por tanto, vamos a entrar dentro de... Os preguntaréis, ¿qué aplicaciones tiene la grafología dentro de la salud? Es muy sencillo. Y es porque cuando viene una clienta, no me gusta llamarlas así, pero bueno, es la norma. La clienta, tú le pides para hacer la ficha, yo suelo pedir el carnet de identidad. En el momento que yo veo la firma, sin ánimo de ofender, lo que llego siempre es a la conclusión de cuáles son los límites emocionales de la persona que tengo delante. Porque la firma no solamente tiene una escritura, tiene una rúbrica. Y la rúbrica me indica en qué estado anímico se encuentra primero y en qué estado emocional también. Porque dependiendo de la parte que ocupe en esa escritura, me dice si está enganchada al pasado, si proporciona, proyecta futuro o simplemente está subida en los mundos de Egipto. Todo eso nos lo va a decir con la firma. Si encima tengo el cuadrante de fecha de nacimiento, también me va a decir un montón de cosas que no vamos a entrar a explicar ahora, pero me va a decir en qué momento se puede encontrar, sobre todo, qué órgano y qué víscera está ocupando el espacio en ese momento puntual, en el tiempo que ocupa. Si aplicáramos la psicología, dependiendo de cómo venga vestida, también me va a decir un número de cosas. Porque cada color no se elige porque sí, se elige porque en el momento de cogerlo tengo una emoción disponible. Y eso me está indicando el estado anímico que se encuentra. Si encima la veo entrar y veo cómo camina, también me está diciendo un montón de cosas. Es decir, todo eso es información. Y por eso hablamos de los psicoemocional y hablamos de lo fisiológico, porque también nos estamos fijando en lo que tenemos delante. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien. El origen de la grafología es lejano. 1100 años antes de Jesucristo ya se hablaban los chinos, fíjate, no son más inteligentes pero están en otro lado, donde dicen que hablan de conocer al hombre por su escritura, ¿vale? Lo cual quiere decir que antes ya se había estudiado, ¿de acuerdo? Grafos, la explicación de la grafología, dice grafos es escritura, grafien, escrito, y logos, estudio o tratado. Por tanto, por ello, el prisma de la grafología es el estudio o tratado de la escritura. La definición etimológica no nos dice ni expresa para qué o en qué consiste este estudio de la escritura. Sin embargo, la grafología, ya como definición, dice es la ciencia que por medio de una técnica y metodología específica nos permite conocer la personalidad del individuo y diagnosticar respecto a su equilibrio mental, nervioso, fisiológico, moral y emocional, por lo que acabamos de mencionar hace un momentito, ¿vale? La grafopatología es la rama que estudia o permite detectar a través del análisis de los caracteres manuscritos signos podromónicos y clínicos de las alteraciones psíquicas o psicosomáticas. Hablamos de que cuando hablamos de dromo, es que tengo una prótesis en la boca y no me permite hablar muy bien.
malestar signo o síntoma precoz y un proceso de enfermedad en evolución. No tiene diagnóstico, pero hay una evolución ya aún no declarada plenamente. Los síntomas indican el inicio de una enfermedad y se utiliza como diagnóstico para predecir un poco el trastorno del futuro. Luego lo veremos a través de las escrituras, ¿vale? En principio la grafología tenemos que entenderla, no todo el mundo piensa que es una ciencia, pero fijaros bien, porque si yo hago un estudio grafológico, en este caso una peritación caligráfica de una firma ante posiblemente un robo, un desfalco, lo que sea, según como haga yo ese hilo deje claro ante el juez, puede ir a la cárcel. Por tanto, las bromas dejan de ser bromas cuando alguien realmente a través de un estudio grafológico puede dictaminar que alguien vaya o no vaya. ¿Me explico? Por tanto, sí tiene que ver. Entonces hay que entenderla, estudiarla y sobre todo, yo siempre digo que tenemos que sernos apasionados de lo que hacemos. Y no hay que enamorarse de la naturopatía, hay que desarrollarla hasta el grado de que te sientas tan hinchado con ella que facilite que realmente puedas entender solamente que entre la persona entiendas ya perfectamente lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Bien, cuando escribimos, todo el mundo tiene una forma escritural y se llama, simplemente, esa forma va a determinar estados en los que yo me encuentro. Vemos, por ejemplo, una F, pero la F simplemente se escoge porque es grande, es larga y puede determinar todos los campos de acción de la propia escritura o la forma escritural. Espalda, hombros, ovarios, cabeza, cuello. Cuando hablamos y cuando escribimos, observaremos que cada persona escribe de una manera distinta y ocupando un espacio distinto en el folio. Imaginemos un folio ahora mismo y yo estoy en el medio, soy el yo. Por tanto, a partir de aquí, inicio mi escritura. Me llamo Santos y pongo Santos, taca, taca, taca. Por tanto, yo voy a hacer una división. Hacerla imaginaria es esta línea, la línea de final, un espacio aquí y un espacio después de esta línea. Por tanto, analizamos pasado, presente y futuro. Pero cuidado, no lo que se entiende por pasado, presente y futuro, sino por lo que yo engancho emocionalmente. Si yo el Santos lo hiciera alargando la S y volviendo hacia atrás de ella, quiere decir que hay un enganche emocional con mi pasado. Por tanto, cada vez que escribo, inconscientemente mueve esa situación que he vivido, la tengo aquí. Pasa, por ejemplo, cuando alguien tiene una depresión. Hablamos de endógeno y exógeno. Pues aquí diríamos, está enganchada a su pasado y no la suelta, o está viviendo el presente con unas características muy concretas escriturales, o el futuro no lo ve claro y por tanto nunca relaciona esa situación. ¿Me explico? Bien, ¿un folio no tenemos a mano? Dame un folio. Sí, no. Gracias. Mira, lo vamos a entender muy fácil. Bien, observaréis las tres líneas que yo marco: pasado, presente y futuro. ¿Vale hasta ahí? Bien, si por ejemplo hago esto se llama enganche al pasado. Dependiendo cómo dé la curvatura o haga el gesto, puede ser indicativo simplemente de que fue bueno, medio bueno o horrible. ¿Por qué? Porque determinado cómo, si yo lo hago así, de forma redondeada, lo he vivido, me ha marcado, pero no ha sido tremendamente doloroso. Pero si, por ejemplo, al final del gesto hiciera esto, ¿lo veis? Simplemente hago una punta de flecha. ¿Lo veis ahí? Ya no sería tan fácil ni tan bonito, porque marcado y remarcado que a mí no me sentó bien. Por ejemplo, observaréis que tengo una línea intermedia, dos líneas. Esto es la grafología donde vamos marcando y determinando los límites de mi estado. Pero si yo subo por arriba, esto está por ahí arriba. Por tanto, emocionalmente, si yo uno las letras, hay una cohesión y pongo Santos y voy uniendo las letras, mi estado anímico tiene conexión con la realidad. Pero si yo pongo Santos y pongo una S, una A, una N, una T,
observaréis la diferencia. Unión, independencia. ¿Esto qué indica? Que mis vivencias personales no son coherentes, no tengo conexión y por tanto soy un ¿qué? Un individualista en la vida. Vivo mi vida como yo quiero y no me uno ¿a qué? A nada. ¿Me explico? Bien. ¿Qué ocurre? Si sigo ahí, bien, pero si llego y por ejemplo rubrico, si yo rubrico así, ¿qué indica? Que vivo aislado del mundo, vivo mi vida y no quiero saber nada de nadie. Si hiciera esto, simplemente lo que haría es que estoy conectado a la familia, que es el pasado, pero no quiero saber nada de quién, de nadie. De nadie. Si lo hiciera al contrario, lo que estaría haciendo es que mi familia, los demás, que digan lo que quieran. ¿Me he explicado? Bien. Cuando veis una persona mayor que firma y rubrica así, ¿qué podéis entender? No. ¿De quién es el primer apellido? Del pasado, Eso quiere decir que si es una mujer, tiene problemas con un hijo. Porque está subrayando el apellido de quién, de su padre, pero como su padre no puede, es su hijo. La preocupación es por hijo, varón, varón. Si suscribiese en el segundo apellido, sería preocupación por mujer, por hija, ¿vale? Así estarían indicados un montón de cosas que no vamos ahora a explicar, pues si no sería eso. Pero bueno, es simplemente para que veáis un poquito la cosa. Entonces aquí es lo que nos dice, situaciones puntuales. Bueno, esto está de huelga. Bueno, si no cambias ahí. Sí, creo que está de huelga. A ver, está derecho. Bueno, un poquito a lo mejor sea. Bien, bien. Bien, estos son ejemplos que os van a hacer ver situaciones muy concretas que me interesan. Fijaros bien. Acabamos de hablar concretamente del envolvente, pero fijaros que este no es envolvente. Hace una forma de caracol. Aquí ya no es como yo decía. Hace una forma, eso es una protección. Por ejemplo, para que veáis una cosa, si alguien tiene niños pequeños y le dices, haz una foto, haz un dibujo de ti misma, y observáis que hace un dibujo en el que hace esta línea, ella se pinta en el medio y hace una forma de caracol. ¿Me explico? Pero lo curioso del caracol no está en que sea un caracol, sino que va poniéndole vallas al caracol. ¿Me explico? Eso significa maltrato. Hay maltrato de la niña y lo que trata de hacer simplemente es ocultarse ante la realidad. ¿Cómo? No dejando acceder a su persona bajo ningún concepto. ¿Lo hemos entendido? Por ejemplo, ¿me explico? Bien, vamos a seguir. Aquí necesita apoyo. ¿Por qué? Porque realmente hace una línea y como... ¿Pero qué os llama la atención de estas firmas? Que no hay nombres, no hay apellidos. Por tanto, lo que nos están demostrando es que no quieren dejar presencia nunca de su identidad. Y pasamos a la transparencia siguiente. Y fijaros bien, el obrero firma. El administrativo firma, pero emborrona. El técnico escribe, pero escribe como emborronando, no, tachando, tachaduras dentro de su escritura. Pero lo más curioso es el directivo y el presidente. Ellos no dejan constancia de su nombre. ¿Por qué? ¿Sabéis, por ejemplo, que es más fácil falsificar esto que falsificar esto? ¿Y por qué? Porque el nombre, cada uno cuando escribe, tiene una grafía concreta.
una forma escritural concreta. ¿Y qué ocurre? Yo para falsificar eso tendría que temblar, producir temblores en la escritura, porque no soy capaz de hacer la consistencia y la claridad y la continuidad con la que le hace cualquiera. Pero sin embargo, esto es fácil, porque pasa, no sé si conocéis la escritura de los médicos, se llama filiforme. Y es similar a esto. Y aquí puede poner tranquimacin, que lo sabe él y la farmacéutica. Nadie más. ¿Qué ocurre? Por vía legal, yo voy y lo denuncio, y le dice al juez, mire, ¿usted qué ha puesto aquí? Coño, tranquimacin. Ah, ¿quién discute eso? Estas escrituras implican que si pasa algo, como es fácil falsificar, yo no tengo la culpa. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar hace muchos años pericia caligráfica, me llamó la atención una cosa de un notario que era de 1800 y pico, que de tonto no debía tener un pelo, y era curioso porque hacía un nombre sencillo: Antonio Bienvenido, y luego empezaba a hacer unos bucles así para abajo, y llegaba hasta el final, y todo el mundo decía, coño, esto está chupado por falsificar. Porque cuando terminaba los bucles los había contado, y detrás del pliego que tenía ponía 5, 4, 54 bucles, y eso nadie lo miraba. Entonces decía, no, esta no es mi firma. Oye, pero sí, no, porque miraba por detrás y no tenía su nombre. Entonces esto ocurre igual. Esto es fácil, pero deja constancia de que él no tiene nombre, y cuando alguien no deja escriturado su nombre, es decir que algo falla, y es porque no me interesa dejarlo. O cuando alguien escribe y luego la rúbrica es un tachado. ¿Sabéis qué significa eso? No me admito como soy. Estoy depresivo, estoy lo que sea, y no me admito, por tanto me borro. Pero es un borrado. Por tanto, lo importante aquí que es que veamos cómo son las firmas ante la situación. Vamos a ver. Bien, aquí vamos a ir viendo patologías ya que van surgiendo con la escritura. Por ejemplo, el de arriba sería un inicio normal, cuando escribía normal, y cuando aparece el Parkinson. El Dalí, cuando estaba el tío, ya veis la firma, que es una firma enrevesada, como diciendo, soy maravilloso y más cosas, pero cuando empezó a tener su problema, ya veis que cambió la firma. Aquí un paciente con Parkinson, ya con Parkinson perfectamente estable. Arriba. El de abajo sería una esclerosis múltiple, en el sentido, ya saben lo que es la esclerosis múltiple, que llega a un punto en que ya no soy capaz de aguantar perfectamente el bolígrafo, el elemento escritural, etc. Y determina esta situación. Y luego el sujeto que tiene alcoholismo, es aquel que, igual que camina, escribe. ¿Lo veis que anda el tío? Entonces escribe igual. ¿Me explico? Y lo hace igual, haciendo esos cambios en la conducción de la escritura, donde lo veis ahí, ¿no? Bien, aquí vemos una persona de alguien senil. Es aquella persona que escribía normalmente, pero el paso del tiempo, ¿qué hace? Igual que hablamos de que nuestro metabolismo, cuando llegamos a una edad, las vías digestivas y todo lo demás ya no funciona tanto como debiera, sino va disminuyendo. Aquí disminuye la capacidad fundamentalmente escritural por el movimiento, posiblemente porque, acordaros que con el paso del tiempo no tenemos un Parkinson o tal, podemos tener un movimiento simplemente por la edad. Entonces, ahí puede ser. Temblor artificial simulado. En este caso, no os voy a decir, pero tenía que ver fundamentalmente con un estudio que se le hizo a gente que quería llegar a cobrar sin necesidad de seguir currando, ¿no? Entonces lo que hacen es pedir todas las fórmulas posibles, igual que a veces la radiografía que están presentando no es la de él, pero bueno, eso ya es otra historia. Aquí ocurre igual, a través de un psicólogo, él escribía y se veía ese temblor, pero es un temblor que realmente yo estoy promocionando. Por eso cuando nosotros hacemos un texto de escritural, mandamos a hacer más de 6 líneas, porque hay un problema. Cuando yo hago un peritaje y le mandas a hacer
una serie a la persona en cuestión tiene que hacer un cuerpo de escritura, le mandas a hacer, por ejemplo, si es de números la pericial, le mandas a hacer números, pero luego le vas cambiando la posición del chisme para que no vea lo que escribió. Yo le digo, escribe aquí, ahora escribe aquí, y ahora escribe aquí. Quiere decir, porque las primeras formas escriturales pueden ser copiadas visualmente, pero llega un punto en que es tanta la grafía que no soy capaz de distinguirlo, y por tanto a partir del sexto renglón ya empieza a aparecer el yo, y ahí me está diciendo quién es el que escribe, ¿de acuerdo? Bien, los temblores esenciales tienen que ver con una persona de 68 años con un problema fundamentalmente. Perdón. Bien, aquí encontramos una escritura temblorosa, paciente, un señor de 70 años afectado por ataxia. Y fundamentalmente hay una cosa, bueno, no aparece. La ataxia fundamentalmente igual, es un estado de movilidad, de no control de las manos, de los músculos, etc. Y tiene hipertensión y un padecimiento renal. Es curioso, porque a veces hay dibujos donde se determina, por ejemplo, muchas veces nosotros mandamos a hacer el dibujo de un árbol, a un niño, a un adulto. Y es curioso, porque ¿cómo pensáis que un niño sordo dibujaría un árbol? Con forma de oreja. Había una oreja con un árbol, pero en forma de oreja. Igual que cuando un niño sordo dibuja a la familia, ¿qué ocurriría? Lo dibuja sin orejas. ¿Por qué no las tiene? ¿Me explico? Por eso muchas veces todas estas cosas te emocionan un montón. Os voy a contar un detalle que nunca más volví a hacer lo mismo, porque me llevó al alma tan grande. Y era un niño. Nosotros cuando terminamos lo de grafología y lo de pericia caligráfica, fuimos a un hospital oncológico en Vigo. Y es curioso porque fuimos a varias habitaciones y uno de los niños nos dibujó un niño en la cama y al pie de la cama 7 flores. Cada mes que íbamos desaparecía una flor. Cuando desapareció la última se murió. Y aquello fue tan... Nunca más volví a hacer eso. Pero bueno. Entonces la grafía tiene que ver con eso. Hay situaciones que realmente veréis que los niños es una pasada. Si un niño está deprimido, la escritura no solamente la hace inclinada, sino hay gestos donde pide socorro y hace evoluciones altas dentro de la grafía que habitualmente no hace. Cuando hay una persona mayor que sufre, fundamentalmente va a hacer una escritura más de sierra, con el fin de decir en qué estado se encuentra. Sube y baja y sube constantemente. Es decir, todo es posible. Igual que un niño cuando abusa de un color, está abusando de una realidad que vive. Si un niño ante una hoja dibuja el rojo, el rosa en el lado derecho, está bien, pero si el rosa lo pone en el lado izquierdo, quiere decir que realmente quiere las actitudes de su padre, pero como mujer, no como hombre. No sé si me estoy explicando. Igual que cuando un niño dibuja una casa y de la casa hay una chimenea y no sale humo, no hay amor de hogar. No hay calor de hogar. ¿Por qué? Coño, ¿dónde está lo que provoca la calor? Es decir, hay muchas cosas que aunque no le demos importancia, tienen importancia. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos este tipo de escritura que llama la atención por su forma. Muy ostentosa. Pero fundamentalmente, ¿cuál es el problema? Lo que marca es falta de pudor, de discreción y de recato. Por tanto, la arrogancia con la que escribe es brutal. Por tanto, es de los que te mira, como decían Manuel antes, de arriba a abajo. No te mira así. Te mira poniéndose más alto que tú. Y esta gente es falsa por naturaleza. Sí. Aquí encontramos una persona con escritura... Ay, perdón. Bien, bueno, ataxia, ya lo hemos visto antes. Aquí veríamos una persona de 40 años, que fundamentalmente padece alucinaciones auditivas. Por tanto, escribe sin control, no sabe en qué espacio está. Bueno, estoy yo hoy.
Aquí encontraríamos una persona con oligofrenia, epiléptica y delirante. Ya veis que la escritura no es nada, no tiene línea, no tiene espacio, no tiene nada, simplemente cómo se encuentra y cómo siente. Escribe abajo, arriba, abajo, arriba. Es igual que cuando veis alguna persona que escribe el nombre arriba y su apellido debajo del nombre. ¿Qué creéis que puede entenderse con eso? Que necesita sentirse apoyada en cualquier decisión que tome en la vida. Es decir, yo quiero ir de viaje y se lo voy a preguntar a mi madre, a mi pareja, a todo Dios, antes de tomar una decisión. Por tanto, nunca tomo mi decisión, tomo la decisión de otros. Igual que cuando alguien escribe entre dos líneas que marca, pone una línea y otra línea, y escribe aquí su nombre, lo que está determinando es que tiene un final y que le importa nada lo que le digan. Yo he estado aquí, he proyectado esto hasta aquí y voy a llegar hasta aquí. Y me da igual que sea lo que sea. ¿Vale? Bueno. La oligofrenia se daba antiguamente a la discapacidad intelectual causada por un desarrollo atípico de la inteligencia. En muy corta edad ya empezaba a tenerse. Aquí tenemos gente con tranquilizantes y con el efecto de los tranquilizantes como firma. Os llamará la atención que es curioso, ¿qué pone ahí? Tranquimacín. Y es el efecto del tranquimacín, ¿cómo escribe? ¿Vale? Por tanto, hay una parte de esa zona emocional en la que con esos psicofármacos no eres tú. Por eso los psicofármacos despersonalizan una parte de lo que eres tú, ¿vale? Bien, aquí sería escritura con elementos depresores y alucinógenos. Una persona de 17 años, ya veis las curvas que hace, bueno, si está pasada de vueltas. La otra con 17, estamos hablando de una con 22 y otra con 24. Pero observar que es, como estoy en un mundo que no controlo, bueno, me vale todo. Bailo para la izquierda, bailo para la derecha, bailo para arriba, es igual. Aquí tenemos, bueno, un suicidio. Pongo esto simplemente por poner, porque cuando realmente uno escribe normal, cuando ya piensa, cuando ejecuta y cuando ya termina, ¿no? Es decir, hay una evolución a la escritura, sería más complicado y además no está claro, no se ve muy claro, pero bueno. Aquí tenemos las causas modificativas de la escritura. Primero, siempre son involuntarias, porque realmente yo no lo quiero hacer porque sí, pero esa involuntariedad hace que realmente esté manifestando un trastorno externo, lo estoy manifestando. Entonces serían exógenas, pues la posición de la escritura, el lo útil, el papel, el soporte, el apoyo, la condición atmosférica, porque obviamente si tengo frío, puedo estar torciendo o con calor, realmente, ¿vale? Y luego las endógenas, que ya tendrían que ver con la edad, la enfermedad y todas las patologías psicológicas, que puede ser permanente o nerviosismo, adquirida o estados depresivos, bebidas alcohólicas y otros valores. Aquí veríamos concretamente un proceso de Alzheimer, donde vemos una firma del primero y donde realmente firma que ya prácticamente no se ve. Estamos hablando de trabajo realizado, este lo hizo la Universidad de Salamanca, la Facultad de Medicina. Es decir, para que veáis que efectivamente a veces cuando las cosas funcionan y se requieren, las utilizan. Mientras tanto, no interesa. ¿Vale? Aquí tenemos otra serie de estudios donde efectivamente marcan los rasgos disgráficos del deterioro, donde primero estaba la de arriba, donde se manifiesta la de abajo, que es lo mismo, la firma del vendedor, cómo empieza y cómo termina a lo largo del tiempo. Y luego tenemos aquí otras más, 75 años, una persona sana, con mínima escolarización, efectivamente, pero luego vemos cómo esta, con 52 años, va firmando bien, con 86 va modificando, con 91, y estáis viendo el efecto de la edad. Por tanto, hay que también saber y diferenciar lo que es una patología asociada a una situación o lo que es realmente el transcurso de la edad. Aquí encontramos, dice, explota por algo que no guarda relación con la causa. Aquí hay un sadismo, ver que hay unas subidas y bajadas, unas agresiones incluso escriturales, donde se ven rasgos de dejar marcado el espíritu que tiene que ver con. Aquí encontramos la ocultación. Por eso hablábamos antes de la gente que no deja constancia de su firma, de su nombre. Lo que quiere dejar simplemente constancia es de ocultación. No quiero, yo no sé quién soy, no quiero que nadie sepa quién soy, ¿vale? Pues aquí ocurre igual. Esos rizos escandalosos
que tiene en la parte baja de la escritura, tiene que ver con la ocultación de la brutalidad. En vez de hacer así, hace... pero sigue haciendo lo mismo. Esto es como llamar la atención. Yo puedo llamar la atención llorando o simplemente cabizbajo, pero es la misma historia. Uno es escandaloso y el otro más sutil, pero llamo lo mismo la atención, ¿vale? Pues aquí ocurre igual. No la llamo hacia arriba porque se ve mucho, pero marco hacia abajo con la misma gestión. Aquí encontraríamos las alteraciones óseas musculares, cuando realmente estoy bien, cuando se va modificando esa escritura porque tengo patologías asociadas a problemas musculares, artritismo, artrosis, etc., y cómo se van degenerando a través del tiempo. Aquí vemos una escritura tumbada a la derecha, corresponde a personas que pierden fácilmente los nervios. Es decir, habitualmente cuando hablamos, vamos caminando y vamos hablando derechos, pero cuando tenemos mala leche, no hacemos este gesto muchas veces como tenía que darle... Bien, pues la escritura se manifiesta lo mismo, es la misma forma de gesticular, pero a nivel escritural. Aquí tenemos micrografía con un mismo escrito, pero cuidado, el problema aquí es en niños y con déficit ¿de qué? De atención. Entonces veremos que hay unas subidas y unas bajadas, no hay una grafía concreta con una medida, sino que hay disgrafías, es decir, hay subidas, bajadas, crecimientos, engrosamientos, pues eso tiene que ver con el estado emocional del niño. Aquí vemos un dibujo de 5 años, de una niña de 5 años y 3 meses, con lo que expresa un maltrato. Por eso decía que hay que fijarse mucho. Fijaros que el sol habitualmente lo pintan de amarillo y sonriente, y aquí no. ¿Y dónde lo figura? Está en el lado de la madre, porque es el lado derecho. Y como está en el lado de la madre, estoy hablando escrituralmente, porque luego en la naturopatía, acordaros siempre que el lado derecho es padre y el lado izquierdo es mujer. Pero bueno, aquí es el derecho, efectivamente. ¿Y qué es? Un ogro con ella. Tiene un maltrato psicológico con ella. Había que indagar si eso ocurre porque ella fue maltratada de niña y está transmitiendo simplemente lo que le toca, como diciendo, soy madre, igual, transmito. Entonces, eso es un maltrato de la niña. Aquí vemos, esta mujer, enfermedad de Parkinson. Ya lo veis que efectivamente lo marca y lo remarca. Ese temblor es propio del Parkinson. Aquí vemos a la Katharine Hepburn, esta actriz, cómo firmaba cuando era joven y cómo firmaba cuando era mayor. Sabíais que tenía, bueno, había una patología especial, que tenía, me parece que tiene un Alzheimer, o murió, algo así. Aquí tenemos curioso, ¿hay aquí alguien que le guste el...? No, mejor, vamos a dejarlo. Bien, observan, esta es la firma de Hugo Chávez. La pongo por una razón. Hace un momentito hablábamos de la gente que vive en los mundos de Yuppie. Este no vive en los mundos de Yuppie. Él habla con Dios y él es el secretario. ¿Me explico? Porque su firma llega hasta aquí. Pero luego sale un gesto que es... Y luego él mira para Dios, pero luego está él al lado de Dios, ¿no? Quiere decir, y por eso observaréis que cada firma que hace la ratifica. Es curioso porque aquí la limitó en el contexto final, pero aquí no la limitó. Aquí debía ser, no sé en qué edad tendría o cómo estaría, que a lo mejor ahí estaba ya con un pie para adelante y otro para atrás, y seguramente ya dijo, ¡buf! A ver dónde viene. Pero eso tiene que ver con ese estado. Y fijaros que es curioso, también quiso ocultar su nombre. Escribían la máquina Hugo Chávez, pero él nunca manifestóse. Y fijaros qué ocurre. Siempre estuvo enganchado ¿a qué? A la pasta, a la tierra. Es decir, él agarraba por aquí y decía, soy cojonudo y maravilloso. Pero agarraba. Y por eso hay un engrosamiento en el momento que podía pillar y en el momento que ya no pillaba tanto. Por eso engrosan y adelgazan. Es decir, tienen que ver siempre con lo mismo. Pero es la misma historia. Aquí vemos personas evasivas, donde ya no solamente no escriben el nombre, sino escriben una maraña de historias que, vamos, no puedes llegar al tío ni de coña. Siempre va a estar con evasivas, nunca va a decir la realidad de lo que es. Esto es escritura en rosario, tiene que ver fundamentalmente en casos de alcoholismo, que es muy propio de alcoholismo, incluso de drogas, escriben así, empastan y hacen mil cosas. Aquí tienen que ver con lo mismo, con Alzheimer.
Aquí estamos hablando de un asesino en serie, no vamos a decirlo, pero simplemente pensar que no se puede demostrar, vamos, ver mucho la escritura, pero este hombre aparte mataba y violaba, después de muertos. Necrofilia. Sí. Recordamos que la grafología no se fundamenta en los signos aislados, porque cuando hablamos de lo que hemos hablado, hay que fundamentarse en ¿qué? En todo el conjunto. Aquí tenemos a Beethoven, cuando realmente, como escribía al principio, y luego cuando realmente el hombre pues tenía muchos problemas y parecía que aquellas escrituras estaba viviendo la música y estaba escribiendo como tengo que escribir, tengo que seguir escribiendo. Es decir, todos los artistas tienen que ver con eso. Por ejemplo, Dalí o incluso Miró, las firmas son auténticas cuadros, porque es una raya para aquí y otra para allá, depende de cómo tenga el día y cómo esté enrollado. Y algunos depende de cómo haya vivido la historia. En fin, había para todo. Aquí tenemos a Madre Teresa de Calcuta, donde vemos una escritura que alucinas, pero fijaros que hay una curiosidad. Cuando hablamos de una mujer con dotes conativas, hablamos de una mujer que intenta dirigir la conducta del oyente. Por tanto, detrás de cada maravilla siempre hay una secuelilla que guarda siempre. Y es que la forma escritural y la forma de hablar siempre llamaba la atención y llegaba a lo más íntimo de toda la gente. ¿Con qué? Porque tenía esta propiedad la señora. Dice, el cerebro es el que escribe, el brazo, la mano y los dedos no constituyen los verdaderos factores de las peculiaridades esenciales e individuales de la escritura. Y esto lo dijo Max Kulp. Aquí puse esta curiosidad no porque me llame mucho la atención, sino por la realidad que vive y vivió este hombre. Fijaros bien, cómo nace su escritura y cómo va cambiando a lo largo de los años. Aquí tenía una idea real, quiero mandar en el mundo, pero llegó un punto en que la forma escritural, si os dais cuenta, rompía el nombre y rompía el apellido, porque empezaba esto ya no a querer dominar el mundo, a querer matar el mundo. Soy yo, y desconectaba la parte emocional con la parte física, y por eso dividía. Eso ocurre cuando veis una persona que tiene un esquizofrénico, un paranoico, y está en la crisis, y es que necesitas 20 personas para calmarlo, porque la parte emocional se desvincula de lo fisiológico y cada uno tira por su lado, y no hay Dios que controle nada, nada. Aquí ocurre igual. Su parte no conectaba con la otra parte y por eso el tío mataba, quemaba y cada vez era más agresivo, pensando que encima le iba a otra cosa. Pero bueno, ¿vale? Aquí tenemos una curiosidad que... Vamos a ver, mira, cuando escribimos, es curioso, vosotros... Cuando escribimos nosotros solemos escribir lo normal. Si alguien tiene que ir vosotros no, pero si alguien tiene que ir a trabajar y tiene que pasar por un peritaje, en el sentido de escritural, para ver quién es y cómo es, lo ideal de la escritura es que siempre se escriba con un grado de inclinación de 10 grados, porque esto se llama quiero crecer contigo. Pero esta firma, que se escribe así, esto se llama ser un trepa. Esto quiere decir que a mí me importa 3 narices toda la gente que escriba de aquí a aquí. Yo paso por encima. Y por tanto su actitud, aunque a veces parezca muy humana, eso es lo que significa. Por eso cuando alguien escriba o firme así, acordaros que es una trepa. Tienes que firmar con 10 grados, porque eso quiere decir que yo escribo queriendo crecer, si es una empresa, con la empresa, si es con otra cosa. Bien, ahora vamos a hablar de nuestro futuro. Lo que yo promovía y promuevo es el sello de distinción y calidad de los servicios de naturopatía en todas sus especialidades. Quiere decir, igual que ahora las farmacias tienen el certificado de ser mejores que ninguna,
¿por qué nosotros no tenemos algo que identifique con la calidad de los servicios que damos? Lo dejo en el aire. Y por eso hablamos de no solamente profesionalidad, sino la calidad de los servicios que damos, porque también nosotros tenemos derecho. Igual que en su tiempo yo promoví una idea, que era de todos los que había, y era que todos los herbolarios se juntaron aquí, nadie decidió hacerlo, porque en aquel momento era muy bonito todo y todo estaba de color de rosa, pero yo propuse hacer una especialización en los herbolarios para que realmente hoy no se castigara a los herbolarios diciendo usted es un tendero, y nadie lo quiso tomar en cuenta, y hoy lo estamos pagando, ¿vale? Por tanto, yo promuevo el que alguien, una empresa que pueda certificar, haga esa certificación para que realmente empecemos a pensar en que somos profesionales y encima tenemos no solamente profesionalidad, sino calidad en lo que hacemos, aparte de muchas más cosas. Bien, ahora voy a la tercera parte que habíamos hablado, y era esta curiosidad. La lista de 100 medicamentos de sanidad ha retirado que se lo faltan. Pero es curioso porque hace 4 años ya se sabía que esto existía. Lo que pasa es que como había un estocaje excesivamente alto, había que venderlo. Y bueno, ahí lo tenemos. Tenemos pseudoterapias, la homeopatía mata. Cuando se decía que era agua con azúcar, y llegó el bicarbonato, coño, mata. ¿Cómo cambió el chiste? Es curioso porque más de 1000 médicos y científicos reclaman una carta abierta al Ministerio de Sanidad regulando las terapias. Un grupo de científicos dice, en paranoia, suicidio colectivo. Se ve una foto de que están todos tomando cosas naturales y tiras por el suelo. Es curioso porque Carmen ha comparecido en el Congreso y dice que la homeopatía no cura. Ha asegurado durante su intervención ensayos que había que hacer, ensayos de seguridad, que sepan que en Francia llevan 95 o 96 años dando homeopatía a la seguridad social. Que en Alemania, siendo como son los alemanes para la salud, son la leche, y el 92% de los antiinflamatorios que se toman allí es el trauma indirecto. Entonces, y luego que en el resto del mundo se da y se consigue y se trabaja con la homeopatía y con todas las demás técnicas. Pero aparte de eso, que sepáis que la reina de Inglaterra tiene un homeópata y un naturópata a su servicio, exclusivamente para ella. Por tanto, si está mala, y coño, los años que dura, no se puede llevar. Bien, luego dice, con esta declaración las instituciones continúan diciendo que las pseudoterapias, cuando ocupaba el puesto de la Consejería de Sanidad, dice, los puntos homeopáticos quieren meterlos como... Vamos a ver, ¿cómo se entiende? Primero son malos, luego matan, luego no sé qué, y ahora los quieren meter como medicamentos. Pero ¿cómo se encuentra? Yo es que no lo entiendo. Es un defecto de fábrica. Ciudadanos proponen reformar el Código Penal para luchar contra las pseudociencias. Quiere decir, que ahora encima quieren meternos en la cárcel. Está mucho. Es decir, que esto es un caos. La homeopatía sabemos que está funcionando. Daros cuenta que se está investigando constantemente, sobre todo en Alemania y Francia, se investiga constantemente con homeopatía. Si no, no se daría la seguridad social. Dice Samuel Hahnemann, y encima para colmo, es curioso porque es muy mala, pero se ha nombrado el Día Mundial, el día 10 de abril, es el Internacional de la Homeopatía. Dice, coño, es que no se entiende todo este conglomerado. Y no es una crítica, sino una realidad de lo que estamos viviendo. Santos. El ejemplo, bueno, son médicos que hablan de que ellos siguen dando homeopatía y seguirán dando homeopatía. Y que sepáis que ahora los médicos homeópatas, que son homeópatas reales, tienen problemas con el colegio médico. Algunos les han puesto la sentencia que como sigan, igual los descolegian, como digo yo, obvio. Pero daros cuenta que tuvimos el primer homeópata en España, era gallego. ¿Cómo? Coromina. No. ¿Perdón? No, era gallego. El primero homeópata que hubo en España era de... Bueno, ahora mismo no me sale el nombre, a ver si me sale entre ellos. Y este hombre era médico, y no lo colegiaron en el Colegio Médico de Orense hasta que tenía 87 años. Bueno. Y al final, cuando lo iban a decir, dijo: ahora, un señor que dinamizaba sus propios productos y trabajaba con láser. Cuando no había láser en España, él había ido a Rusia, y un señor que estuvo dando clases en México de homeopatía hasta los 92 años. Iba todos los veranos, como mínimo 2 meses, a México a dar clases de homeopatía.
y aquí no las daba porque decía que aquí no había lo que tenía que haber. Bien, el futuro y el prestigio de la naturopatía española es nuestro y está en nuestras propias manos. Por tanto, una de las cosas que yo recomiendo es esta: empezar a unir nuestras manos. Y la naturopatía en España llevamos muchos años, 96, haciendo una profesión, que es la naturopatía. La Constitución española reconoce el derecho libre de la elección de profesión, y por ello los profesionales de la naturopatía la hemos elegido libremente y por tanto no solamente la aceptamos, la queremos y la respetamos. Método científico, ciencias básicas, teoría naturopática, naturopatía, todo salud natural, ciencia, investigación y cultura. Esto es, seguimos luchando. Y recordad que el secreto de la felicidad está en la libertad, y el secreto de la libertad está en el coraje, y por tanto vamos a tener coraje para seguir luchando por esto. Tú decides. Os animo a ser libres con el coraje de atrevernos a saber y a luchar por nuestra profesión, la naturopatía. Por tanto, eso es. Gracias por la atención.